las 8:45 hablamos de energía eléctrica. Hay una noticia también muy candente que es sobre ajustes que plantea hacer el Instituto Nacional de Electrificación a los beneficiarios de la tarifa social, a los que consumen de 76 a 100 kilovatios hora al mes. Va a haber una reestructuración escalonada, de manera que a lo largo de 24 meses pierdan ese subsidio y se queda únicamente para los que consumen de 1 a 75. Pero esto ha causado ya alguna controversia, algunas dudas de la población y también oposiciones. Para hablar de este tema hablamos con el gerente del INDE, Jorge Stalin, y también con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carmen Orizar. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Voy a empezar con Carmen un poco para que iniciemos explicándole un poco a los televidentes justamente cómo se estructura eso, porque el tema de la tarifa social termina siendo un subsidio, pero expliquemos un poco cómo se estructura la tarifa, quiénes o cuántos usuarios al final hay, cuántos están bajo tarifa social, cuántos no estamos bajo tarifa social y cómo funciona un poco el mercado. Claro, con mucho gusto, Quique, y gracias realmente por la invitación, porque como hablábamos esta mañana también en la radio, yo creo que el tema ha generado confusión entre los guatemaltecos, sobre todo por el manejo tal vez de los términos de tarifa social, tarifa eléctrica, y se ha hablado de que la tarifa eléctrica va a subir, lo cual yo creo que el primer tema que este programa nos va a permitir es que el guatemalteco se quede tranquilo que las tarifas no han subido de ninguna de las tres distribuidoras, y lo vamos a poder ver en una gráfica que les he enviado. Pero ciertamente, como tú dices, la tarifa eléctrica, yo creo que como todo producto es la suma de los costos que sirven para producir algo. Y en el tema eléctrico, la electricidad, como hemos mencionado en otros programas, el sector eléctrico depende de 4 o 5 etapas, en donde la generación es la etapa primera, donde se produce la electricidad, se produce a partir de hidroeléctricas, del sol, del viento, de la biomasa, del búnker, de varias materias primas. Ese primer componente constituye un 70% de la tarifa. Luego necesitamos pagar el costo de la transmisión, que son las líneas de alto voltaje que vemos en el país, sobre todo en el interior del país, y que van de un poste a otro, y que no son las que llevan la electricidad a los hogares o a las empresas, sino ya esa es la fase de la distribución. Entonces hay dos costos que hay que adicionar: el peaje de la transmisión y lo que llamamos el valor agregado de distribución. Y luego hay un último componente donde están los impuestos, particularmente el IVA que se paga en todo, y el alumbrado público, que también aquí hemos tocado el tema, que es bastante controversial, pero todo eso cuando se suma da la tarifa eléctrica. La Ley General de Electricidad nos manda a que esa tarifa eléctrica, que de hecho dos de sus componentes, el peaje y el valor agregado, son regulados, uno se revisa cada 2 años y el valor agregado cada 5 años, pero la tarifa eléctrica que va a cobrarse a lo largo del año, la ley nos manda a que trimestralmente hay que revisarla, porque la parte de la generación que depende de esa producción de hidroeléctricas, de viento o de sol, varía de acuerdo a las condiciones climáticas y las condiciones de disponibilidad del recurso que hay durante el año. Entonces, eso hay que revisarlo trimestralmente, y eso es lo que ustedes recordarán, que cada 3 meses la comisión está obligada por ley a anunciar cuál es el ajuste tarifario. Y entonces sube o baja. Exactamente, se anuncian las tarifas. Y eso es lo que en el boletín que nosotros circulamos, y esta es la gráfica que ustedes pueden ver. Aquí vemos el desempeño que han tenido las tarifas tanto de Energuate como de Orsi y de Oxa, en donde vemos que desde el año 2013 se empieza a dar la reducción que se anunció como consecuencia de la diversificación de la matriz, y que acumuladamente fue lo que nos llevó a una reducción de un 26 a 30% del costo de la energía, y que redundó en una reducción de la tarifa eléctrica que hoy vemos en nuestra factura. Entonces, la tarifa eléctrica, podríamos decir, es la suma de todos esos componentes. Y como tú bien preguntabas, Quique, tú me decías, bueno, ¿y esa tarifa en qué se descompone? Hoy en la mañana yo mencionaba que Guatemala podemos hacer una clasificación por tema técnico de tarifa de media tensión y de baja tensión. La de baja tensión es la que nos cobran en nuestros hogares al guatemalteco común y corriente. Y por el tema económico, a raíz de la ley de tarifa social que fue aprobada en el año 2001,
se hizo una distinción entre usuarios de bajo consumo y usuarios de un consumo más alto, y ahí es donde surge el concepto de tarifa social y tarifa no social. El umbral para determinar dónde cae el de tarifa social y tarifa no social es por consumo de energía, kilovatios hora. Inicialmente ese umbral era de 300 kilovatios hora, en donde realmente el umbral era muy alto, Casi porque el 90% de la población. el 95% de la población caía debajo de eso. Hablemos de lo actual, Carmen. Exactamente. ¿Cuánto es la gente que se beneficia, o se lo De la preguntamos al gerente del INDE? Es poco más de 2 millones. 2 millones se benefician Así del es. subsidio. Así es. Pero el INDE está diciendo que está a punto de quebrar en el año 2018 para pagar ese subsidio por todas las condiciones internas y externas, y que ya no es sostenible. 1.400 millones de quetzales le cuesta al año subsidiar Así esos es. 2 millones. ¿Cuál es el problema del INDE ahora, Jorge? Bueno, antes que nada, gracias por la Bienvenido, invitación buenas noches. y un saludo a la teleaudiencia. Yo creo que ha sido muy bien planteado el tema de las tarifas, y nos va a explicar, nos sirve para tomarlo como base para partir de cuál es el problema actual que tiene el INDE. La tarifa, se establece una tarifa social a través de la ley de tarifa social, que es básicamente una tarifa especial con carácter social para la gente más necesitada, pero no establece mayor cantidad de variables para dicha tarifa. Cuando la tarifa comienza y se liberaliza el mercado en el año 98, Guatemala todavía no había podido llevar a cabo las exitosas políticas energéticas del país que han permitido la reducción de la tarifa, y teníamos una tarifa muy dependiente del búnker. Eran tarifas altas que, aunque tuviéramos una tarifa social, seguían siendo poco accesibles para la población. Entonces se le pide la colaboración al INDE. Recordemos que el INDE es un ente autónomo. Se le pide la colaboración al INDE para que el INDE pueda apoyar a los usuarios de tarifa social que todavía, aún habiendo una tarifa social, no podían cubrir el costo de dicha tarifa. ¿Qué hace el INDE entonces? El INDE nunca coloca tarifas. Lo que el INDE hace es pagar por parte del usuario parte de su factura. La tarifa tiene un procedimiento, la tarifa está, cómo se calcula la tarifa está claramente regulado y establecido en la Ley General de Electricidad y en el reglamento de la Ley General de Electricidad, y lo que el INDE hace, como repito, es pagar por el usuario parte de la factura. Pongamos un ejemplo numérico que no es el caso ahora, pero pongamos un ejemplo numérico de hace unos años, si era 2 quetzales el kilovatio hora. De esos 2 quetzales el kilovatio hora, ¿cuánto pagaba el usuario directamente y cuánto pagaba el INDE en nombre del usuario? Voy a poner un ejemplo, usando ese monto, digamos una tarifa de 2 quetzales, un usuario que consumía 50 kilovatios hora al mes, probablemente estaba pagando 100 quetzales, y el INDE le dice al usuario, no le cobre 2 quetzales, cóbrele 50 centavos. El INDE está cubriendo el 75% de esta factura. ¿Qué sucede? El INDE comienza a tener que erogar fuertes cantidades de recursos y de dinero en pagos a las distribuidoras, porque se emite una factura hacia el INDE por parte de las distribuidoras EXA, de OXA, de ORSA, y el INDE les paga a las distribuidoras por parte del usuario. El usuario lo puede ver claramente en su factura, cuando en la parte de la factura se establece cómo se calcula el costo y después dice una reducción aporte social INDE, o sea, claro, el INDE está pagando. Eso nos limita totalmente en crecimiento. El INDE se queda sin recursos, comienza a tener problemas para expandir su capacidad de generación, comienza a tener problemas para expandir su capacidad de transmisión, y nos vemos en un momento en que llegamos a tener el 40% de nuestro presupuesto erogado en pagos de aporte social. O sea, el subsidio ya no es sostenible. Cae el pago del subsidio bajo el modelo actual, no es sostenible. Definitivamente no es sostenible porque el modelo actual carga todo el pago del subsidio al INDE, no participa ningún otro agente del sector eléctrico, ni las distribuidoras. El único que subsidia al usuario es el INDE, pero no le permite crecer. Sin embargo, la demanda sí crece. La demanda del usuario de tarifa social nunca ha parado, ha sido la más estable, de 3.5 a 4.5%. O sea, por año. Entonces cada vez nos demandan más recursos. El aporte social comenzó siendo 300 millones de quetzales y llegamos el año pasado a 1.400 millones de quetzales. Si nosotros tenemos un modelo donde no se permite crecer en la producción de recursos, pero sí nos exigen el erogar más recursos, pues lógicamente no es sostenible. Lo que se han consumido hasta ahora, a ver, porque del ingreso que tiene el INDE,
cubre sus costos de operación, cubre sus costos de mantenimiento y no logra hacer inversiones porque tiene que usar mucho de su flujo de efectivo para pagar este aporte, este subsidio, digamos, del que estamos hablando. Ahora, dada esa circunstancia, el mercado creció en generación, pero el INDE no pudo crecer en generación porque no tenía con qué invertir. Entonces, sus ingresos son los mismos. Totalmente. No, los ingresos ahora son hasta menos. Hasta menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a más competencia, Mejor precio. mejor precio. O sea, ahora Tiene que licitar, o sea, el INDE tiene que licitar el también INDE, sus... es un tema. El INDE participa en un mercado de competencia, pero teniendo que apretar con sus recursos con el aporte social. Entonces, estamos compitiendo, es como que si nos mandaran a una pelea de box con las manos amarradas a la espalda, porque no tenemos capacidad de inversión para seguir compitiendo. Entonces, el INDE ahora surge adicional a este modelo no sostenible, surge precisamente tres situaciones adicionales. Uno, las políticas de gobierno que han sido extraordinariamente exitosas y han sido llevadas muy efectivamente por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica han permitido la introducción de competencia y por ende oferta-demanda han bajado los precios. O sea, la energía que tiene el INDE actualmente se vende más barata, los excedentes se venden más baratos y eso obviamente golpea nuestros ingresos. O sea, ni siquiera nos mantuvimos con la misma cantidad de ingresos, se redujeron los ingresos. Adicional vienen dos puntos. Comenzamos a tener deuda con empresas eléctricas municipales, una deuda que es considerable, una deuda que llega a los 400 millones anuales y que actualmente asciende a 1.700 millones anuales. Municipalidades que no les pagan, ¿no? O sea, Municipalidades pero que nos usan pagan. el sistema. Entonces comenzamos a sumar un modelo no sostenible con una demanda que cada vez nos exige más recursos. No podemos crecer porque no tenemos los recursos, además para financiarnos son procesos largos en el Congreso de la República. Tenemos lo que es que caen los precios de venta de energía. Precios, por poner un ejemplo, el precio spot antes llegó a 128 quetzales y actualmente está rondando los $50, los $50 el megavatio hora, o sea, es una reducción bastante sensible. Las licitaciones, como se pudo ver la última, tuvimos las ofertas de precios de energía más bajos en toda la historia. Es exitoso, pero el INDE tiene que participar en ese grupo de competencia y tiene precios más bajos. Viene la deuda de las empresas eléctricas municipales y en ese momento... Te pega en la caja. Te pega en la caja y en ese momento el INDE ya tiene 2 o 3 años de que operativamente, cuando le sumamos a la operación el tener que erogar recursos para pagar la factura del usuario y le sumamos la deuda de las empresas eléctricas municipales, ya no salíamos solventes. Y nos manteníamos a través de caja Yo tal bancaria. vez quisiera agregar, Paula y Quique, el tema tal vez social de este tópico, porque el presidente Maldonado el día martes que llamó a las autoridades del sector, obviamente con una preocupación grande de no solo entender la justificación técnica de la medida, entender la justificación financiera, que es la que ha explicado el ingeniero Stalin, la justificación técnica, y ahí se le mencionó los análisis que CEGEPLAN ha venido haciendo prácticamente desde el año 2007. Yo le comentaba al presidente Maldonado que yo, siendo ministra, este tema se veía venir porque la situación financiera del INDE no es de ahorita. Y de hecho se agrava en un año niño que prácticamente con la sequía que hemos tenido, la parte de la hidrología ha bajado grandemente. Y el otro año va a ser peor. Entonces, CEGEPLAN presenta un análisis desde el año 2007 que de hecho lamentablemente queda engavetado con el inicio de este gobierno y realmente el exministro Archila tuvo 3 años de trabajar muy fuertemente con CEGEPLAN en este estudio. Entonces, cuando esta medida se nos anuncia, que también para la comisión no fue nada agradable porque nosotros tenemos que velar porque las tarifas sean estables y ciertamente, yo vuelvo a insistir, las tarifas no han subido. Pero entonces, en la explicación de entender por qué se hacía esta reestructuración del subsidio, el INDE nos explica lo que acaba de explicar el ingeniero Stalin, se cita a CEGEPLAN y se cita también al INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, porque la ENCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida, fue la que sirvió de base para el planteamiento que CEGEPLAN le hace al Consejo del INDE. Y aquí uno de los elementos importantes es que los porcentajes de personas en pobreza en el país, hablamos de que hay 13% de personas en extrema pobreza. El 41% está en no extrema pobreza y el 46% está en no pobreza. De estos, el 54% representa entonces la población guatemalteca que está en pobreza y cuyos consumos son bajos, de 0 a 50. Yo incluso mencionaba hoy en la radio con Quique de que de hecho ese es el consumidor pobre dentro del sector eléctrico que ya tiene,
porque realmente el más pobre y el más el dos protegido es aquel que no tiene, aquel que es sujeto de los programas de electrificación rural, que de hecho también se han dejado de hacer porque no hay recursos que se usan para el subsidio. 500.000 familias que no están conectadas Así en es. este momento. Entonces, el tema y la preocupación, de hecho, esta explicación la estamos haciendo porque el presidente Maldonado nos ha dicho, miren, expliquen lo que a cada quien le toca, a la comisión lo que es el tema tarifario y al INDE la reestructuración de la tarifa, por qué se hace y esa reestructuración cómo afecta, porque la reestructuración, el primer elemento muy importante es que el rango de 0 a 50, que de hecho se amplía hoy a 52 kilovatios hora y que beneficia a 129,000 usuarios, en las 3 distribuidoras más bien presenta una reducción de la tarifa, porque quiere decir que ahora el subsidio que se destinaba a esa parte alta de los usuarios ahora se va a reenfocar en el que verdaderamente En el que sí lo necesita, necesita. que es uno de los temas. Yo ayer oía, más bien leía algunos análisis de analistas, colegas míos, cuando yo estuve en el 100, como Hugo Maúl, María del Carmen Aceña, hablando justamente de lo que se viene diciendo hace 15 años, la necesidad de reestructurar el subsidio. Como ya ¿verdad? estamos por cerrar, y creo que a la gente le sirve saber quiénes son los que van a dejar de recibir ese subsidio y en cuánto tiempo, díganos, Jorge, en números, ¿cuánta gente se va a quedar fuera y cuándo? Porque aquí es importante, cuando se habla de usuarios, no necesariamente son hogares. Actualmente lo importante es, y quiero para poder concluir, no están cambiando las tarifas están estables, se está reenfocando a quién le vamos a dar el subsidio bajo una medida socialmente justa, al que más lo necesita para que el modelo pueda ser socialmente y financieramente sostenible. Ahorita vamos a beneficiar 128,000 usuarios, que sí son en la mayoría hogares, para que paguen menos. Esa es pobreza extrema. Pobreza general va a seguir siendo cubierta, no va a pagar más. Y el usuario que está fuera de pobreza, que son aproximadamente 400,000 usuarios, pero de esos 400,000 usuarios, un buen porcentaje son comercios, oficinas, cajeros automáticos, tiendas que sí tienen la capacidad de pagar. Recordemos, son usuarios fuera de pobreza. Van a tener, de esos aproximadamente la mitad que son hogares, van a tener un incremento de 4 a 9 quetzales. Entonces estamos hablando de un incremento de 4 a 9 quetzales en hogares trimestralmente. Se aplica trimestralmente. Así es. Del que pagaba hoy 100 quetzales, va a llegar a estar pagando probablemente de aquí a 2 años 150 quetzales, porque va a dejar de recibir esa parte del subsidio. Pero va a ser trimestralmente y Correcto. para poder también tener condiciones de análisis, porque esperamos que pueda haber un comportamiento Ahora, de ese es tarifas. un hogar, se recuerda en COVID, que por lo menos en promedio tiene un ingreso como hogar de entre 5,000 y 8,000 quetzales al mes. Ese es el hogar que estamos pegándole más o menos en este segmento de 76 a 100, Jorge, o No, todavía, No, y que todavía más alto. Todavía un poco más alto. de 8,000 quetzales para arriba. Hablábamos De hoy en la 8,000 mañana, quetzales, es un 9,999 hogar que para está arriba. caracterizado ya no, o sea, ya no, No es de dos focos no es y el una- que, no es el que tiene 2 focos y un radio, es el que tiene de 2 a 3 focos, un televisor, un radio, una refrigeradora, un horno. Entonces ya no es el más pobre. Y que tiene al menos como hogar un ingreso promedio de 10,000 es. quetzales para Correcto. arriba. Eso es parte de esta correlación. Esta correlación parte del estudio de ENCOVI y muestra una relación entre el consumo de energía Y el y ingreso el de la ingreso. vivienda. Entonces definimos pobreza extrema, pobreza general. Estos usuarios no solo van a seguir cubiertos, van a estar todavía mejor más cubiertos, cubiertos. pero se Y el afina usuario, mejor el beneficio y se deja fuera a gente que no es gente, un cajero automático o gente que realmente tiene la capacidad de pagar. o gente que tenga Porque lo mucha paga. importante, tal vez aquí Paola, lo importante es la sostenibilidad del modelo. O sea, ¿qué es mejor para Guatemala? Seguimos hoy con esta medida y en el 2017-2018 ya no tenemos INDE para que la cubra, o hacemos una reestructuración y seguimos cubriendo al usuario pobreza extrema y pobreza general. Yo creo que la respuesta es muy fácil, porque es socialmente justa. Dediquemos el esfuerzo a la pobreza extrema y pobreza general y mantengamos a salvo este modelo. Muchas Gracias, gracias a los dos. Jorge. No, Gracias, ustedes, Carmen. muchas gracias. Vamos a ir a los deportes, ya nos comimos un poquito más del espacio con Jorge y con Carmen, vamos a ir a los deportes directamente y a las 10 p.m. regresamos con Cristian Castillo para conversar justamente acerca de este tema, del tema de la tarifa, para analizarlo a partir de las 10 p.m. Vamos a los deportes, gracias por habernos acompañado.